Bien, entonces los fármacos antipsicóticos los vamos a dividir en dos grupos. El primer grupo de ellos los llamamos antipsicóticos típicos. ¿Sí? Los típicos son como esa primera generación que se sintetizaron. ¿Sí? Son medicamentos que como antipsicóticos en la clínica se utilizan pocos. ¿Cuáles de ellos utilizamos actualmente? Principalmente haloperidol, ¿sí? Clorpromacina y levomerpromacina, que no está acá, ¿sí? Dale. El grupo de antipsicóticos atípicos, que son como unos antipsicóticos de segunda generación. Entre ellos, vamos a utilizar varios de ellos, ¿sí? Como clozapina, quetiapina, risperidona, ¿sí? Olanzapina, aripiprazol, ¿sí? Diferentes de estos medicamentos se utilizan frecuentemente en la práctica clínica. ¿Cuáles son los efectos que van a tener estos medicamentos? Entonces, vamos a analizar primero las conexiones dopaminérgicas en sistema nervioso central para poder entender cuáles son los efectos que están causando. Entonces tenemos esa conexión desde la BTA hasta corteza prefrontal, y esa conexión mesocortical es lo que me va a ayudar a controlar los síntomas esquizoides en los pacientes, principalmente los síntomas positivos. Se van a controlar por esa inhibición de esta conexión dopaminérgica, ¿sí? Tenemos esta conexión desde la sustancia negra a los núcleos de la base, ¿sí? Y entonces vamos a bloquear dopamina, ¿sí? La transmisión de dopamina en los núcleos de la base, y eso va a hacer que en los pacientes en un principio haya alteraciones extrapiramidales que se van a manifestar como parkinsonismo. Es decir, la persona va a presentar las manifestaciones de un paciente con Parkinson, pero es inducido por el fármaco. Tú retiras el fármaco y el paciente recupera su función normal. La cuestión es que, como les dije, esos tratamientos pueden ser por muchos años, y entonces el paciente desarrolla lo que son disquinesias tardías. Las disquinesias son movimientos involuntarios que afectan principalmente al nervio facial, y entonces el paciente va a quedar con unos tics, ¿sí? Y entonces va a estar haciendo una mueca repetitiva en su cara que involucra los músculos de expresión facial y músculos de la lengua. Entonces la persona va a estar hablando y entonces tiene el mismo tic todo el tiempo, porque con los años va a desarrollar ese tipo de disquinesias tardías. Tenemos una conexión acá, una conexión entre hipotálamo y hipófisis, una conexión tubero-infundibular, y entonces vamos a estar bloqueando esos receptores de dopamina, y la dopamina nos hace un control negativo sobre la liberación de prolactina. Entonces, como el receptor está bloqueado, lo que vamos a ver es un aumento en la liberación de prolactina. Esta hormona, entonces, lo que va a causar, ¿sí?, va a actuar en glándulas mamarias, y lo que va a producir es que haya ginecomastia, ¿sí?, aumento de las glándulas mamarias, ¿sí?, mastodinia, ¿sí?, dolor en las glándulas mamarias, y galactorrea, ¿sí? Va a haber producción de leche. Este cuadro es para los antipsicóticos típicos. Entonces vamos a ver que en los signos negativos no hay una mejoría de los signos negativos en los pacientes, y en muchos casos puede haber un empeoramiento de los signos negativos en los pacientes. Vamos a tener una mejoría de los signos positivos, ¿sí?, una alta incidencia de efectos extrapiramidales, ¿sí?, de parkinsonismo y de disquinesias. Va a haber un aumento en el deterioro de la afectividad de estos pacientes y un aumento en el deterioro cognitivo de estos pacientes. Significa que estos fármacos típicos solamente me están modulando de forma terapéutica la parte de los signos positivos, todo lo demás lo están empeorando. Bien, ¿qué efectos adversos vamos a ver asociado al uso de antipsicóticos típicos? Entonces va a haber una ganancia masiva de peso, se va a aumentar de peso, y los pacientes van a
desarrollar en un alto porcentaje diabetes mellitus tipo 2. Va a haber un aumento de los niveles de colesterol en sangre, ¿sí? Sobre todo un aumento en los niveles de LDL, ¿sí? La aparición de efectos extrapiramidales, como ya nos nombramos, aumento en liberación de prolactina. Los antipsicóticos todos ellos tienen un efecto antihistamínico, o sea, fuera de sus efectos sobre los receptores serotoninérgicos, sobre los receptores dopaminérgicos, vamos a tener un efecto antagonista de receptores H1, que me va a llevar a que produzcan somnolencia, ¿sí? Vamos a tener también bloqueo de los receptores muscarínicos y vamos a tener efectos anticolinérgicos, principalmente periféricos, que se van a ver reflejados sobre todo a nivel de tracto gastrointestinal. Va a haber un bloqueo, ¿sí? Un antagonismo de receptores alfa 1, y eso me va a producir que haya hipotensión ortostática, y algunos de ellos van a tener, ¿sí? efectos cardíacos, y va a haber una prolongación de los segmentos QT. De estos medicamentos típicos, el representativo de ellos sigue siendo el haloperidol. Entonces ustedes ven acá, ¿sí? los usos del haloperidol muy similares a los que nombramos al principio de la clase. Diversos efectos adversos, afuera de los efectos adversos que hemos nombrado, pues van a tener unos, ya mirándolo específicamente, ¿sí? Entonces alteraciones en conducción cardíaca, ¿sí? Los pacientes pueden presentar tanto hipertensión como hipotensión, dependiendo de la susceptibilidad del paciente al medicamento, taquicardias, ¿sí? En sistema nervioso hay una variabilidad en sus efectos, agitación, ansiedad, depresión, la disquinesia, los efectos extrapiramidales, aumento de la temperatura, ¿sí? A nivel endocrino, fuera de la parte prolactina, ¿sí? Se puede presentar amenorrea, ¿sí? hiponatremia, disfunción sexual. Otros efectos se van a ver manifestados por visión borrosa, retención urinaria, ¿sí? riesgo de broncoaspiración, agranulocitosis. Son menos comunes, pero pues pueden estar presentes. Los grupos que están en riesgo, grupos con los que hay que tener cuidado para el manejo de estos antipsicóticos típicos, ¿sí? Personas con enfermedad cardiovascular severa, personas con demencia, personas con glaucoma, pacientes con Parkinson y pacientes con enfermedades convulsivas. Dale. Listo. Entonces, los antipsicóticos atípicos, las acciones son las mismas, lo que cambia es la afinidad. El principal cambio es que, ¿sí? los típicos o los atípicos están bloqueando, son antagonistas de los mismos receptores. Lo que nos cambia es que los atípicos tienen una alta selectividad por los receptores de serotonina, menor afinidad por los receptores de dopamina. Y todos ellos van a ser antagonistas muscarínicos, antagonistas de los receptores de histamina tipo 1 y antagonistas de los receptores alfa adrenérgicos. Mirando acá nuestro cuadro comparativo, ¿sí? Los antipsicóticos atípicos presentan una leve mejoría, ¿sí? de los síntomas negativos, presentan una buena mejoría de los síntomas positivos, producen menos efectos extrapiramidales comparado con los típicos, hay una mejoría de los pacientes con respecto a su afectividad y disminuyen, ¿sí? las deficiencias cognitivas. La clozapina, ¿sí? entonces pues fue el primer medicamento atípico que se sintetizó. Se utiliza como un medicamento para terapias resistentes a otras terapias. No es un medicamento de primera línea, es un medicamento de segunda línea. Cuando las terapias con otros antipsicóticos atípicos han fallado, ¿sí? Entonces estamos hablando de esquizofrenias resistentes, esquizofrenias con intentos suicidas, desórdenes psicoafectivos, ¿sí? desórdenes bipolares
resistentes al litio y a ácido valproico, ¿sí? Psicosis y agitación en pacientes con demencia, ¿sí? Y tratamiento de psicosis resistentes, ¿sí? Entonces es un medicamento que lo vamos a utilizar para cuando tenemos cuando tenemos pacientes resistentes a otros tratamientos. La quetiapina es de los medicamentos más usados, ¿sí? Tiene una muy baja afinidad como antagonista de los receptores D2, ¿sí? Entonces este sí es un medicamento de primera línea de tratamiento, entonces para desórdenes bipolares, trastornos maníacos, trastornos en depresión mayor, se utiliza en terapia combinada con antidepresivos, trastornos obsesivo-compulsivos, delirios en pacientes traducen critical ill, que no sé cómo. Severamente enfermos, ¿sí? Pacientes con estrés postraumático, ¿sí? Pacientes con psicosis y agitación en demencias, para disquinesias tardías. Entonces es un medicamento que nos sirve fuera de su efecto antipsicótico, tiene un efecto como estabilizador de estado de ánimo. Entonces por eso van a ver que se utiliza mucho en alteraciones del estado de ánimo, ¿sí? En depresiones, estrés postraumático, trastornos obsesivos compulsivos. Risperidona, muy similar a la quetiapina, ¿sí? Va a tener también una baja afinidad sobre los receptores D2. Vamos a utilizarlo para manías, ¿sí? Para desórdenes autísticos, para tratamiento de demencias, para delirios, para estrés postraumático, para síndromes de Tourette, entre otros. Acá es un resumen de la aparición de los efectos adversos, de los efectos motores. Entonces, primero aparecen las distonías a las semanas de tratamiento, el parkinsonismo va apareciendo al mes del tratamiento y las disquinesias tardías van apareciendo a los años de tratamiento. Hay pacientes que van a estar medicados por el resto de la vida con estos medicamentos. Los efectos adversos de los antipsicóticos atípicos son muy similares, simplemente que vamos a tener, ¿sí? La única diferencia que hay es una disminución en... ¿dónde está? Acá. Una disminución en los efectos extrapiramidales. ¿Sí? Si ves, quetiapina tiene una muy baja afinidad, entonces una gran disminución en sus efectos extrapiramidales. Eso es la diferencia grande que hay. De resto, todos los demás efectos se van a conservar. Los efectos adversos comunes también van a ser muy similares a los otros porque la acción sobre los receptores es la misma. Entonces taquicardia, hipertensión, ¿sí? Hiperglicemia, aumento de triglicéridos y LDL, serostomía, aumento del apetito, disminución del líbido, leucopenia, disneas, hipertermia y aumenta el riesgo de convulsiones. Dale, eso es un cuadro resumen. Dale. Respecto en general a su farmacocinética, son medicamentos que la absorción es incompleta, las fórmulas orales se absorben mejor que las fórmulas sólidas, las concentraciones plasmáticas varían entre 1 a 4 horas, ¿sí? La unión a proteínas plasmáticas es bastante alta, los volúmenes de distribución son bastante grandes, no tienen ninguna característica metabólica ni excreción especial, ¿dale? Las drogas se pueden combinar, entonces igual que como nombrábamos en antidepresivos, el éxito de terapia con antipsicóticos es muy bajo, entonces va a haber mucho ensayo y error. Entonces empiezas un tratamiento con un antipsicótico atípico y puede que falle, y entonces la idea es que se van combinando con medicamentos de otros grupos, ¿sí? Con antidepresivos tricíclicos, con litio, con ácido valproico, en busca de mejorar la eficacia terapéutica de estos medicamentos.
Otros usos, los los antipsicóticos atípicos, los antipsicóticos típicos que se han dejado de utilizar como antipsicóticos empiezan a utilizarse por sus efectos en otras enfermedades, ¿sí? Entonces, para náuseas y vómitos, ¿sí? Acá tenemos clorpromazina, prometazina, droperidol, que se utilizan, ¿sí? A veces se utilizan en quimioterapias o para mareos, ¿sí? Tratamiento de vértigo, ¿sí? Prometazina, hidroxicicina, ni siquiera los consideramos ahora antipsicóticos, sino que los consideramos como antihistamínicos y los utilizamos para controlar las reacciones alérgicas. Para el tratamiento profiláctico de migraña, haloperidol, droperidol se pueden utilizar. Tratamiento del síndrome de Tourette, haloperidol, ¿sí? Para el tratamiento de neuralgias posherpéticas y para el tratamiento de hipo se puede utilizar clorpromazina o, que falta acá, metoclopramida.